Hola, te doy la bienvenida a Spanish Gracias. Soy Nore y en esta lección vas a aprender a usar el verbo gustar con sustantivos singulares y plurales. Al final de este video podrás crear oraciones como: a Juan le gustan los deportes, a mí me gusta el helado de vainilla, a ella y a él les gusta la natación. Comencemos. En esta oración, me gusta el helado de fresa. Nuestro sujeto es el helado de fresa, una comida. Es un sustantivo singular. Por lo tanto, gusta se conjuga en la tercera persona del singular, es decir, con la terminación en A. El destinatario de la acción es yo, la primera persona, pero no usamos yo, sino me, el pronombre de objeto directo. Si quieres entender mejor por qué el sujeto de la oración va al final y por qué el destinatario es me, visita el video de gustar con infinitivos que sale en la pantalla. Allí te explico estos temas y tienes acceso a ejercicios para practicar. Listo, sigamos. Como ya sabes que puedes construir oraciones con el sustantivo singular, el helado de fresa, te queda muy fácil crear oraciones con sustantivos plurales, con objetos o con lugares plurales. Solo tienes que agregar la letra N, porque como tu sustantivo es plural, ya no vas a utilizar la forma del singular de la tercera persona. Ahora vas a utilizar la forma plural de la tercera persona. Así que necesitas esta terminación an, me gustan los helados de fresa. Listo, veámoslo en una conversación entre Marcos y Lucía, dos chicos que se están conociendo. Lucía dice: me gustan las fotos de tu perfil. Marcos responde: gracias, también me gustan tus fotos. ¿Y qué te gusta hacer? Lucía contesta: me gusta la natación. ¿Te gustan los deportes? Sí, me gusta el béisbol y el baloncesto. ¿A ti te gustan? No me gusta el béisbol, pero sí me gusta el baloncesto. ¿Te gusta la natación? A mí me gusta mucho la natación. En esta conversación hay muchos ejemplos del verbo gustar con sustantivos singulares y plurales. Tenemos aquí las fotos de tu perfil, que sería un sustantivo plural, por lo tanto, gustan queda con la tercera persona del plural. Me gustan. Haz lo mismo aquí. Aquí tienes una pregunta. Está dirigida a Lucía. Por lo tanto, usan pronombre indirecto de la segunda persona del singular. Y después de gusta, utilizan hacer. Aquí tienes otro ejemplo con sustantivo singular. Me gusta la natación. Y ella pregunta, de caso a Marcos: ¿te gustan los deportes? Sustantivo plural. Y aquí tienes un caso especial. Sí, me gusta el béisbol y el baloncesto. Fíjate que hay una lista, hay dos deportes, pero gusta está conjugado con la tercera persona de singular porque el béisbol y el baloncesto se entienden como un conjunto. Seguimos. A ti te gustan, no me gusta el béisbol, pero sí me gusta el baloncesto. Fíjate que el no va antes del pronombre de objeto indirecto. Y finalmente, a mí me gusta mucho la natación. Tenemos esta otra oración que dice: a mí me gusta la natación. En inglés sería I like swimming. Tenemos el destinatario de la acción y quién la hace. En este caso es el objeto o el sustantivo singular, la natación, el deporte. ¿Y qué hace a mí aquí? ¿Viste cómo en el ejemplo anterior también aparecía esa fórmula aquí? A mí me gusta mucho la natación. ¿A ti te gustan? Antes de explicarte esta forma, quiero recordarte que cada idioma tiene sus reglas. Y el español no es la excepción. Cuando hablamos de este tipo de oración, a mí me gusta la natación, hablamos de esta regla que se llama reduplicación del pronombre. Sé que suena terrible y da susto, pero realmente es muy fácil. Cuando regresamos a nuestra oración, a mí me gusta la natación, e identificamos el pronombre de objeto directo, sabemos que esto hace referencia al destinatario, que es la primera persona del singular yo. Cuando hablamos de reduplicación del nombre, es como poner dos veces el destinatario de la acción. Se duplica. Se incluye dos veces en la oración.
Esto no quiere decir que va a aparecer aquí 2 veces me, pero sí que el pronombre, este destinatario, va a aparecer 2 veces y la segunda vez aparece con una forma especial. ¿Cómo sabemos qué forma debemos usar para reduplicar el pronombre? Vamos a ir a esta tablita. Sí, para la primera vez que aparece nuestro pronombre de objeto directo, revisamos esta tabla en donde al yo le corresponde mi, al tú le corresponde te, y así en consecutivo. Para ponerlo la segunda vez vamos a guiarnos por esta tablita. Al yo le corresponde a mí, a tú le corresponde a ti, a ella, él y usted le corresponde a ella, él y usted. Este a es súper importante, siempre lo tienes que poner para todas las formas en donde aparece por segunda vez el destinatario de la acción. Veámoslo en este ejemplo. Vamos a leer primero esta parte. Sabemos que el sujeto de nuestra oración es el arroz, la acción es gusta y el destinatario es le. Le gusta el arroz. Aquí pues realmente no sabemos si es un ella, si es un él, si es un usted. Sabemos que es la tercera persona del singular. Cuando duplicamos el pronombre de objeto directo, en esta oración es a él, o incluso podemos poner el nombre, a Marcos le gusta el arroz o a él le gusta el arroz, estamos obteniendo nueva información, estamos clarificando el género, es masculino, y estamos clarificando, que se llama Marcos. Ese es el superpoder de reduplicar el pronombre en estas oraciones con el verbo gustar. Mira cómo en este caso pudimos conocer más información de a quién le gusta, de ese destinatario. Y eso es lo que nos permite esa reduplicación del pronombre, ese volver a poner nuestro destinatario de la acción en estas formas que pilas siempre llevan a. Así que estas son las dos funciones de esa reduplicación. Nos va a dar claridad, es decir, nos va a dar más información sobre el género, cómo se llama ese destinatario, o nos va a permitir enfatizar la preferencia, ese gusto. Veámoslo en una conversación nuevamente con Marcos y con Lucía. En este caso, Lucía pregunta: ¿te gusta el helado? Y Marcos tiene 3 opciones para contestar: sí, me gusta el helado; sí, me gusta; sí, a mí me gusta el helado. En la primera, Marcos decide repetir la información que está dando Lucía. Dice: me gusta el helado. Está repitiendo el sujeto de la oración. En la segunda no lo repite, no es necesario, los dos saben de qué están hablando. Y en la tercera, Marcos decide utilizar a mí. Sí, a mí me gusta el helado. Aquí no estamos clarificando nada porque sabemos quién es el destinatario, él. Por eso dice: a mí me gusta el helado, es la primera persona del singular. La función de a mí en este tipo de oración es enfatizar. Ahora veamos un ejemplo más de cómo clarificar información. En este caso vamos a leer la conversación entre la mejor amiga de Lucía. Lucía dice: ¿le gusta el helado? Y Juana pregunta: ¿a quién? A Marcos le gusta el helado, el chico con el que estoy saliendo. Juana dice: ah, ya, pero no te gusta el helado. Esta es una segunda opción, pero a ti no te gusta el helado. Fíjate que en este caso, cuando Lucía comienza diciendo le gusta el helado, Juana tiene que preguntar: bueno, ¿a quién? Porque le puede ser él, puede ser ella, puede ser usted. Necesita más información y pregunta: bueno, ¿a quién? Y en este caso ocurre la reduplicación del pronombre. Aparece a Marcos. ¿Para qué? Para dar claridad, para dar información, para que Juana entienda de quién está hablando Lucía. Para terminar, hay un ejemplo de énfasis, porque Juana le está diciendo, tiene como primera opción esta respuesta: pero no te gusta el helado. Y en la segunda opción le dice: pero a ti no te gusta el helado. Están hablando las dos, no hay necesidad de clarificar nada, pero este a ti lo que está haciendo es enfatizar la preferencia de Lucía: pero a ti no te gusta el helado. Momento de práctica. Si este video te apoyó en tu aprendizaje, te invito a que le des like y te suscribas para ver más contenido que te ayude a aprender español.
Seguimos con ejercicios para que practiques lo que acabamos de ver. Pausa el video, anota tu respuesta, dale play nuevamente y compara tus notas con el resultado final. Entonces, tenemos nuestra primera oración. No, la comida francesa gusta a ella, le. Lo primero que podemos hacer es tomar nuestro pronombre de objeto indirecto y ubicarlo aquí, en el destinatario de la acción. Sabemos que la segunda vez que aparece el pronombre de objeto directo es con la preposición a. Entonces, muy probablemente esta es la segunda vez que aparece el destinatario de la acción. La acción aquí identificamos que es gusta, la comida francesa es quien hace la acción y finalmente este no que va aquí en la mitad o en medio de los dos destinatarios. A ella no le gusta la comida francesa. ¿Cómo te fue? Seguro te fue muy bien. Vamos con una segunda oración. De nuevo, identificas en este grupo cuál es el pronombre de objeto indirecto. Exacto, les. Nuestro verbo, gusta. Nuestro sujeto, que va al final, la comida africana. Y finalmente la segunda vez que aparece el destinatario va con la preposición a y diría: a ellos les gusta la comida africana. Listo, ya sabes hacer oraciones de este tipo. A Juan le gustan los deportes, a mí me gusta el helado de vainilla, a él y a ella les gusta la natación. Ahora, si ves este tipo de oraciones donde el verbo gustar aparece conjugado diferente con personas, mira cómo hay un gustas y mira cómo hay un gusto, no te preocupes. Hablaré de este tema en un próximo video. Te dejo en los comentarios el acceso a una guía de práctica para que refuerces lo que viste en esta lección y sigas practicando. Por ahora no es más, es todo sobre gustar más nombres singulares y nombres plurales. Hasta la próxima.